Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí, los que estáis aguantando hasta el final. Tenemos eso, un sprint ahora hasta las 2. Gracias. Y sí, la charla es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de hackers, de lo que son los hackers, lo que no son los hackers, los buenos, los malos, la inteligencia artificial y cómo esto está en el cine y cómo ha estado en el cine durante muchos años, ¿no? Lo primero, bueno, me presento rápidamente. Yo soy Pablo González. Bueno, ahí tenéis algo sobre mí. Y aquí está mi compañero Fran Ramírez, ahí con esa fotografía que a mí siempre me ha gustado muchísimo, que es en la Comic Con. Eso ya es lo que todo, decía Cristian, ¿no? De los geeks. La Comic Con, ¿sabéis lo que es? Sí. Sí. Sí, ¿no? Si habéis visto la serie esta de Big Bang Theory, ¿no? Pues sí. son muy fans de la Comic Con. Bueno, pues ahí estuvo Fran. Si alguno de vosotros no ha visto alguna de estas películas, os recomendamos que, bueno, por suerte estamos ya casi finalizando o saliendo de la pandemia, esperemos que pronto, pero si no, pues ver las películas estas porque son muy interesantes. Y encima vais a poder enlazar, pues esto, la tecnología, cómo la tecnología ha estado entrando en el cine, en nuestras vidas, desde hace muchas décadas, ¿no? Y cómo ha entrado. Puede que hagamos algún tipo de spoiler y tal, por si alguno no ha visto alguna película, pues bueno, pues lo sentimos. Y también deciros que bueno, lo iremos diciendo después, no voy a adelantar nada. Sí. Bien, pues aquí Fran nos va a comentar un poco sobre la palabra hacker. Vale, esto es una pelea que tenemos mucho en el equipo de Ideas Locas, y también Chema Alonso, tenemos Pablo y yo, siempre que hablamos del término hacker. A ver si una vez por todas ya entendemos que hacker no tiene nada que ver con nada malo, sino es todo lo contrario. Y esto nace, lo que veis ahí es un poema que hubo en el MIT en 1960 y algo, 60, que habla de, era un grupo de fans o de adictos, ¿no? a montar maquetas de trenes en el MIT en los 60. ¿no? Eran expertos en ingeniería industrial. Y bueno, esto era el poema donde por primera vez en la historia aparece el término de hacker y hacking, ¿no? Y era cuando alguno de ellos era capaz de hacer o realizar una solución a algo que no tenía en ese momento una solución directa y encontraba una aplicación directa de cómo solucionarlo, ¿no? Y eso era un hack, que era como un hachazo en inglés, ¿no? Y entre ellos se llamaban los que hacían hacks, que eran los hackers, ¿no? Y el hacking era el verbo de la acción, ¿no? De esa solución. Con lo cual, si pasamos a la siguiente. Vale, entonces, ¿qué pasó? Cuando hubo todo ese boom de hacking en el MIT, no les dio otra cosa que, como les hacía falta una vez relés para hacer un desvío de trenes, robar los relés que había en los teléfonos dentro del campus del MIT. ¿Qué pasa? Eso provocó un follón porque la gente se quejó, dijo, ostras, que no va el teléfono, tal. Vinieron los periodistas, cogieron a los supuestos saboteadores, ¿no? Y les dijeron, oye, ¿qué ha pasado? Dicen, no, nosotros somos hackers y hemos cogido relés para nuestro proyecto, pero somos hackers y hacemos hacking. Hackers, hacking, algo malo, problema en la universidad, el hacker es malo. Pues ese fue el principio de todo, en los 60. A partir de ahí fue dando vueltas hasta ahora cuando Pablo nos cuente con una película muy conocida que se llama Hackers, que ahora veremos que eso fue la puntilla. Pero bueno, lo que vamos a hablar ahora es un poco no de la persona, sino también del ordenador, porque el ordenador también es protagonista en muchísimas películas. No os podéis ni imaginar en la de películas que salen ordenadores clásicos. Si queréis verlo en esa página web, podéis buscar cualquier modelo de ordenador y os dirá en qué película aparece. Desde Ace Ventura hasta Loca Academia de Policía. O sea, ahí podéis ver qué ordenador, exactamente qué modelo salía en esa película y en qué fotograma, que es lo más gordo, ¿no? Pero bueno. Bueno, a la foto, venga, a la foto. Yo voy hablando. Bueno, la primera película que vamos a hablar un catálogo de películas y la primera película es Hackers, que seguramente muchos de vosotros... Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis visto Hackers? Hay 3 partes, ¿eh? Pero la primera es la buena, es el comienzo de una actriz como Angelina Jolie, ¿eh? Nada más y nada menos. Bueno, es una de las primeras películas yo creo que hizo. Y es del año 95. La película, fijaros que el nombre original es Hackers y tenía un eslogan que era Boot Up or Shut Up, ¿no? En inglés, precioso. En inglés, que no tiene nada que ver con la traducción que se hizo en España. Que la traducción en España, ¿cuál fue? Piratas informáticos, ¿no? Es decir, delincuentes. Y claro, eso impactó mucho porque cuando acercan el término hacker a España, pues lo traducen como piratas informáticos. Y eso la sociedad lo ha ido lastrando hasta que recientemente, pero muy recientemente, la RAE ha dado una acepción. Ha cambiado el significado. Si buscáis en la RAE hacker,
vais a ver que pone pirata informático. Pero hay una segunda acepción, y es que ya no es un pirata informático, sino que es un especialista que conoce los sistemas, que tiene inquietud por conocer cómo funcionan las cosas, etcétera, 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 que es lo que realmente surgió así en el MIT. Bueno, la película tiene cosas bastante buenas, meten libros originales, libros reales sobre algunas cosas, como por ejemplo compiladores de la época o lo que llaman en la película el libro del tipo de la chaqueta rosa, que es el que la ha visto la película le sonará, que hablan mucho de él, y es un libro de Peter Norton donde habla del PC y habla de ciertas cosas. Bueno, tiene buenas referencias, pero tiene también grandes fallos. Si recordáis, cuando empiezan a hackear, empiezan a entrar en sistemas, muestran un mundo tridimensional, no sé, los que hayáis visto la película, muestran un mundo tridimensional poco real, ¿no? Es decir, me estoy conectando por el puerto no sé qué y estoy entrando y ves todo tridimensional y dices, esto es un poco fantasioso. Y sí, eso es fantasioso. Y entonces hay un grupo de hackers, que son los 2600, que tienen una revista en Estados Unidos además, que tienen que ver mucho con Kevin Mitnick, que es el hacker más famoso del mundo, y este grupo fueron los que ayudaron con los conocimientos a definir ciertas cosas de la película que están bastante bien, pero estaban también enfadados por cómo se hizo algunas cosas como lo de las tridimensiones estas que no encajaban bien con lo que realmente es el mundo del hacking. Entonces, tiene luces y sombras la película, pero sí es una película de culto y que os recomendamos también. Y si no, imaginaros cuando llegan los de 2600 y dicen, oye, coge un terminal, te abres un Nmap, haces un escaneo tal. Sí, sí, claro, sí, toma, en 3D y entras al puerto, ¿no? Eso es lo que hicieron, más o menos. Pasaron 1 kilo de ellos, ¿no? Así que se cabrearon y además se montó lío en las redes. Bueno, yo ahora voy a hablar un poco de la IA, ¿vale? Pablo de hackers y yo de IA, aunque habrá algunas que se van a mezclar. Y la primera película de la que quiero hablar, que tiene un impacto más o menos con el tema de la IA, es Metrópolis, que es un clásico de director, supongo que sabéis quién es, ¿no? ¿Alguien lo sabe de esta película? Era un alemán, era Fritz Lang, ¿no? Era el director. Y en la película aparece el primer robot en la historia del cine, que se llama María, justamente, ¿no? Que tenía esa forma humana, que era lo curioso, que no se veía como un robot, pero en un momento dado de la película se transforma en una apariencia muy humana. Y aquí quería meter un término que dentro de la IA es un problema y lo será más adelante. De hecho, a mí me pasa cuando veo los vídeos de Boston Dynamics, no sé si has visto el último en el que están bailando, ¿no? Una canción. A mí eso me da pánico, yo me muero de miedo cuando veo eso. Por un lado flipo porque soy un fricazo, me encanta ese tipo de cosas, pero por otro lado digo, hostias, ojo, que esto puede ser el fin de la humanidad, ¿no? Y lo curioso de eso es el término el valle inquietante, que eso ahí es el término que queremos meter en esta película, ¿no? Que es la parte en la que algo se parece mucho a un ser humano, pero realmente no es, y tu cerebro lo sabe, y se activa, y dice, ostras, esto parece un humano, pero no es humano. Entonces eso provoca cierta inquietud en la gente, ¿no? Pues eso aparece por primera vez en la película de Metrópolis. Pero no solo eso, también te habla de la revolución industrial, del impacto que tienen las máquinas y los robots sobre la economía, ¿no? De hecho, en una parte de la película las máquinas se paran y se para todo, toda la ciudad. Eso es lo que pasaría ahora cuando se cae Internet, ¿no? Se para todo, ¿no? O sea, ahí vemos un poco el miedo a la tecnología, ¿no? Y bueno, y la gran dependencia que había entre máquinas y los ordenadores. Es la primera película que mete todo ese tipo de conceptos, aunque ellos todavía no conocían esos conceptos, pero desde fuera lo podemos analizar y ver cómo son en el día de hoy, ¿no? Bueno, y luego la película de los fisgones, que bueno, su nombre real es Sneakers, que no son unos zapatos ni nada así, que yo he visto de todo, he escuchado de todo sobre eso. Los fisgones, al final, lo que propone son varias cosas. Es una película... Bueno, ¿conocéis algún actor de la película? ¿Conocéis la película? Tenéis tarea, ¿eh? Hoy va a haber pelis, por lo que veo. Bueno, es del año 92, no es muy antigua tampoco, tiene ya casi 30 años, pero conocéis... Bueno, si no conocéis la película, no la habéis visto, no sabéis quién es. Pero bueno, tienen un reparto bastante interesante, entre ellos está Robert Redford y alguno más. River Phoenix, Dan Aykroyd... Sí, hay actores bastante conocidos. Y lo que muestran es un equipo de personas, año 92, eso es importante, ¿eh? Un equipo de personas, cada uno tiene unas habilidades diferentes y es lo que hoy en día podríamos llamar un equipo de hacking. Es decir, hoy en día en las empresas contratan servicios para ver, oye, me vais a auditar, me vais a hacer pruebas de hacking contra la página web o me vais a auditar los sistemas de mi organización o vais a intentar desde fuera recrear un ataque para entrar dentro de mi organización, un equipo de Red Team que está hoy actualmente muy de moda. Pues eso, en el año 92, la película lo está proponiendo, de una forma diferente, pero lo está proponiendo. Gente especializada en un campo y que son capaces de
pues, a atacar o a afectar a organizaciones, ¿no? Hay una reflexión que hacen al final, y es que dice, el mundo ya no funciona con armas o energía o dinero, sino por pequeños unos y ceros. Año 92. Pequeños bits, fragmentos de datos. Ahora se trata de quién controla esa información, lo que vemos y oímos, cómo trabajamos, lo que pensamos, se trata de la información. Año 92. Volvemos a hacer hincapié. Entonces, ahí ya hay alguien gente que está entendiendo cómo va a avanzar el mundo. Fijaros, 30 años después, cómo esto es real. Hoy en día es así, ¿no? Y bueno, hay un guiño que también hacen al mundo del hacking, y es que en el phreaking, que es una especialidad que hoy en día ya no existe, pero bueno, en aquel entonces y años atrás sí que era la manipulación o el conocimiento sobre los sistemas telefónicos. Era el hacking telefónico. El hacking telefónico a pequeñas centralitas o a pequeños dispositivos para poder emular o hacernos pasar por otro dispositivo. Por ejemplo, para que todos lo entendáis, lo más evidente era poder llamar gratis, por ejemplo, ¿vale? Eso es una blue box antigua y para poder pues, engañar al sistema y poder hablar gratis, ¿no? Pues hacen un guiño en esta película con Joy Babels. ¿Y conocéis alguno al Capitán Crunch? ¿No? Buscar en Google. Bueno, Joy Babels está antes que John Draper, que es el Capitán Crunch. Bueno, Joy Babels era una persona que era ciega, si no recuerdo mal, y que tenía una habilidad para emular él con su voz, con su boca, el ruido que hacían los sistemas y poder engañarlos. O sea, brutal. Si lo podéis ver, y hacen el guiño precisamente ahí a esta persona. Bueno, hay un personaje que hace un poco de Joy. Radar se llamaba, ¿no? Radar, sí, Radar. Era el nombre del personaje. Bueno, y antes de seguir con el tema de la Blue Box, déjame meter algo muy fricazo aquí. Que sepáis que Apple, la que conocemos ahora, se fundó gracias a la Blue Box y al Freaky, ¿vale? Eso que lo sepáis. O sea, Steve Jobs y Steve Wozniak vendieron una furgoneta, una calculadora y un montón de Blue Boxes a la gente de la universidad para financiar a Apple. O sea, Apple se financió con dinero ilegal, entre comillas, con el tema de las Blue Boxes. Pero bueno, fue hace mucho tiempo y supongo que eso ya ha prescrito. Pero bueno, así veis la importancia que tenían los freakers, ¿no? O lo que era el engaño telefónico en aquella época, ¿no? Vale, bueno, esta película no me gusta absolutamente nada, ya la de Yo Robot, no, pero está basada en un libro que es una maravilla, de Asimov, que se llama Yo Robot, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero qué tiene interesante? Pues porque ahí meten por primera vez en una película, que yo sepa, las 3 leyes de Asimov, que son muy curiosas, que son las 3 que podéis ver ahí, ¿no? La de robot no puede hacer daño, etc. Aquí os hago un pequeño inciso, y si cambiáis el orden, es un auténtico caos. O sea, sería el fin del universo. Así que si cambias, si pones la 3 por la 1, la 2 por la 3, se monta un follón impresionante. Así que no cambies el orden porque se nota, ¿eh? Entonces, bueno, aquí lo que queremos meter es el miedo del ser humano a la desobediencia de las máquinas, ¿no? Ese miedo que tenemos innato, aunque eso es muy difícil que ocurra. Las máquinas aún no tienen conciencia, y eso pasará quizás en siglos, 2 siglos o muchos años, ¿no? Y también está el tema de la moral, porque claro, en la película lo que pasa es que un robot mata a un ser humano. Imaginaos que eso, y además lo mata conscientemente y además lo mata para su propia supervivencia. Claro, es como cambiar el orden de las leyes de Asimov, ¿no? Porque claro, fijaros que siempre están hechas para que nunca se afecte al ser humano, ¿no? Está como protegido siempre en el primer lugar. ¿Qué pasa? Aquí entra el tema de la moral. ¿Y por qué lo metemos aquí? Pues porque esto ocurre con los vehículos autónomos, por ejemplo, que está usando Google y Apple, ¿no? No sé si habéis oído el tema del coche que va con dos personas dentro y hay un paso de peatones y hay 3 personas en el paso de peatones, hay un bebé. ¿Qué hace la IA? La IA en ese momento dice, a ver, hay 2 personas dentro, ¿quién vale más en ese momento de la vida? Y entra el tema de la moral y la ética. Por eso es importante el tema de la ética en la IA, ¿no? Y será algo imprescindible. De hecho, para mí, personalmente, y ahora lo veréis cuando hable de la película 2001 y 2010, para mí uno de los perfiles quizás con más futuro dentro de la IA no es ni los ingenieros ni los expertos en machine learning, son los psicólogos. Bueno, ya lo contaré después. Ahora aquí ya no me vais a poder decir que no, ¿no? Ahora la pregunta es al revés. ¿Quién no ha visto Matrix? Bueno, igual la del Reloaded no la habéis visto todos. Si alguien no ha visto Matrix, por favor, que salga por la puerta ahora mismo. Claro, Matrix tiene 3 películas, y esta es la última, la de Reloaded. Y bueno, la película pues tiene una parte de inteligencia artificial, obvia, y también hay una parte de hacking, ciberseguridad, etc. Pero hay una cosa, bueno, primero, ¿sabéis quién es el nombre? Está muy fácil, ¿eh? ¿El nombre del protagonista? Ficticio. Bien. Bueno, pues tiene una parte
bueno, la gente al principio dice, bueno, Matrix es muy ciencia ficción, todo tal, pero tiene detalles donde sí se ve que tiene buena documentación. Porque hay unos fotogramas donde se puede ver como Trinity, si recordáis que era la chica, ¿no? Pues Trinity está hackeando una central nuclear, creo que era. ¿Central nuclear? Sí, creo que sí. Una central nuclear, ¿vale? En un momento determinado. Y entonces, bueno, eso pasa totalmente desapercibido. El público general, pues está ahí, ¿no? Tecleando, aporreando el teclado. Y cuando pones el zoom en esos fotogramas y ves lo que se está mostrando en pantalla, se puede encontrar una herramienta como esta, Nmap. Y dices, anda, pues está usando una herramienta real, una herramienta real de hacking. Bueno, es un escáner de redes y permite pues, saber a distancia, podemos decir, permite saber qué tiene una máquina, qué puertos tiene, qué servicios tiene, qué sistema operativo tiene, si tiene algún tipo de protección, un firewall, cosas así, lo puede saber. O sea, que está utilizando algo real. Y luego, si seguimos viendo el fotograma, la pantalla, se puede ver que detecta que hay un puerto 22, un SSH que permite la gestión, el control remoto de ese ordenador, y de repente utiliza un exploit. Meten el concepto de exploit. Utilizan un exploit dentro de la película de una vulnerabilidad real del año 2001. La película es del 2003. O sea, dice, hostia, pues está bien documentado. Un exploit no es más que un programita que sabe aprovecharse de un fallo en un sistema. El fallo del sistema se descubrió en 2001 y la película es de 2003. Tiene sentido. Y encima usan una vulnerabilidad real. Oye, pues está bien documentado, esa gente está bien documentada. Y nada, pues explotan la vulnerabilidad Trinity y consigue acceso como administrador, como root, en el sistema que simula ser la central nuclear. Oye, pues ese tipo de cosas a la gente como Fran, pues Como yo. a la gente como Fran y como yo, pues oye, nos gusta mucho ese detalle, ¿no? Que lo que estén haciendo sea real. Porque claro, si os pintan ahí un mundo tridimensional como un hackers, dices, joder, pero es que esto es un poco ficticio. Eso sí que es ficción, ¿vale? Pero si nos muestran cosas, o dentro de una película de ficción nos muestran cosas reales, son guiños a que al menos se han interesado por una pequeña parte del público y que esto lo ven real, ¿no? Bueno, pues... Claro, eso hay que hacerlo, hombre, un poco de esfuerzo, pues si no... sobre Matrix, un momentito, solo una cosa sobre Matrix. Matrix también tiene una parte de IA, que es ese... bueno, a día de hoy hay dos tipos de pensamiento con la IA, ¿no? El distópico y el utópico, ¿no? Entonces ahí es el extremo distópico, porque ¿qué pasa? Las máquinas toman el control y el ser humano son pilas y las utiliza para... Ese puede ser un futuro, esperemos que no, pero bueno, eso puede ser uno de ellos. Y ahí te habla justamente del peor de los casos. Y en Matrix también aparece una escena, al primero cuando sale Neo y pone Wake Up Neo, está tumbado así en el ordenador, y usa 2 o 3 comandos que son comandos de Linux. Y tú cuando ves esos y dices, ostras, no lo ha dado con 50 manos, sin darle al espacio y con los codos, pero lo ha hecho bien con un comando de verdad, y dices, bravo. Pero eso solo vemos los fricazos como nosotros, ¿no? Que ese es el problema. Entonces, bueno. Vale, Blade Runner. Aquí quiero enlazar Blade Runner con un problema que estamos trabajando en Ideas Locas también nosotros, que es el tema de las deepfakes. ¿Y por qué? Porque en Blade Runner lo que está pasando es la clonación del ser humano, o más o menos, o la generación de seres humanos muy parecidos, pero que no son humanos de verdad. Y tiene unos conceptos súper interesantes. Cuando empieza la película, si os acordáis, hay un test que se le hace a un replicante, que es el test del Boy Camp, ¿no? Que le pone aquí una tal... ¿Qué está mirando con eso? Está mirando la retina, el parpadeo, y el parpadeo es uno de las aproximaciones que hacemos también en la detección de deepfake. O sea, miramos que la secuencia de un vídeo que es un deepfake tiene un parpadeo real en función de si es hombre o mujer o si realmente está dentro de los márgenes. Yo tengo una pregunta. ¿Sabéis lo que es un deepfake? Ahí. Perdón, vamos a definirlo. estaba ahí yo muy fuerte. A ver, un deepfake lo habéis visto seguro. Es superponer la cara de una persona en un vídeo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, no sé si habéis visto uno de... Está por ahí Obama también, que es un fake, parece que es él que está hablando a favor de Trump y cosas así, y realmente no es él, le han puesto los labios y la cara de él. Está muy de moda. De hecho, sí. hay aplicaciones como el Face, ¿no? Podemos decir que al final es enseñar a una IA a generar, a cambiar la máscara de la cara de una persona por otra. Y que encaje todo de tal forma que las facciones son de una persona, pero el rostro que estáis viendo es de otra. O una parte de la cara, por ejemplo, los labios, como en el vídeo Obama, que solo cambian la parte de los labios y mapean lo que dice a lo que dice otra persona, pero con la voz de Obama. ¿Vale? Eso es un deepfake, es un problema que tenemos actualmente. Pero en el año 82 ya se ve también ese pensamiento de que puede ocurrir algo así, ¿no? Claro, es como detectar personas que no son personas. Eso es lo curioso de la parte de Blade Runner, aunque realmente ahí hablamos de personas físicas o biológicos, ¿no? Que son los que se ven. Pero insisto en el tema de las deepfakes. Ese será el problema más grande de ciberseguridad, si no lo es dentro de un año, puede ser o menos, porque ya casi en tiempo real ya podemos hacer una impersonación de alguien. O sea, ya casi en tiempo real puedes poner una webcam
poner la cara que tú quieras y simular esa persona. Es más difícil hacerlo en tiempo real con la voz. La voz cuesta más, es más difícil, aunque en inglés hay más soluciones, pero ese ya, digamos, yo digo, y por estar conmigo seguro, que será uno de los problemas más grandes que habrá en el tema de la ciberseguridad. Claro, por ejemplo, ¿sabéis lo que es la estafa del CEO? ¿Alguno? ¿No? De verde. Creo que va de verde. ¿No? Bueno, Atrás. La estafa del CEO. Un problema que hay actualmente en las organizaciones es una chorrada. ¿Sabéis lo que es el phishing? Todos habéis recibido phishing en algún momento. ¿Habéis recibido un correo del banco diciendo que el banco ha perdido los datos que tienes que enviar? Eso es mentira siempre, ¿no? Pues imaginaos que en vez de enviaros un correo diciendo eso, imaginaos que trabajáis en una empresa y sois parte del equipo de contabilidad. Entonces, os mandan un email y dice, oye, que soy el CEO de la empresa. Me llamo Pepito y tienes que hacer una transacción con el correo del CEO, ¿eh? Claro, suplantado, claro. Tienes que hacer una transacción a esta cuenta. Entonces dices, hostia, me lo está diciendo el jefe, ¿no? Pues yo hago la transacción. Y si el procedimiento de la empresa no es adecuado, pues el tío hace la transacción y la empresa puede perder medio millón, 2 millones. Si buscáis en Google estafa del CEO, vais a ver que hay muchísimas empresas que se han visto afectadas por esto. Entonces, la evolución de esto es, lo que decía Fran, si enseñas a una IA a hablar como una persona, tenemos un problema. Porque ya no te mandan un correo, que puedes sospechar. Estás escuchando a una persona que reconoces tú como esa persona que te está diciendo, oye, haz esto. O peor, una deepfake con el vídeo y con el audio, ¿no? Tú te llaman por Skype, te llaman por Teams, te llaman por cualquier sistema de videoconferencia y tienes a la persona que lo estás viendo. Y tienes un problema. El propio Obama, si buscáis también un poco en Google, conoce el problema, ¿no? Y el propio Obama dice, tenemos un problema como sociedad, porque si no somos capaces de diferenciar lo que es real de lo que no es real, no tendríamos libertad, decía. Porque no vamos a poder decir esto es falso, esto es verdad, lo que estoy viendo es lo verdadero. Pues si eso ya no puedo tener confianza en eso. Entonces, lo que decía Fran del test, del parpadeo, por ejemplo, existen diferentes técnicas para ver si las deepfake todavía son muy buenas, pero las IAs pues a veces no tienen una frecuencia de parpadeo como un humano. Nosotros tenemos una frecuencia de parpadeo en función de si estamos nerviosos, si estamos menos nerviosos, si estamos tranquilos. Entonces, en el caso del Blade Runner, pues ese test del 82, fíjate quién le iba a decir, pues 40 años después tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es un problema de verdad, insisto, si la gente le hace caso a un correo y hace transferencia de 10 millones de euros, ¿qué pasará cuando te llame el director de la empresa y diga, oye, haz una de 50? Lo va a hacer, pero sin pestañear. Nunca mejor dicho, el pestañeo. Vale. Pero bueno, de todas formas, vale, lo que querían meter ahí con calzador es el tema del test de Turing, los captchas que podéis ver ahí. No, bueno, el test de Turing está machacado, pisoteado y metido bajo tierra. O sea, realmente el test de Turing ya coges, por ejemplo, GPT-3 y ahí no sabes ya si realmente es una máquina o un quien habla o un ser humano, que era más o menos la base del test de Turing. Y bueno, y finalmente quería indicar también un poco esa fusión, porque lo que hablan en Blade Runner es una fusión parece que es una biotécnica, ¿no? Lo que se forma ahí en el ser humano, que es biotecnología. Y eso ya lo estamos viendo con el tema del proyecto Neuralink que hace Elon Musk, que ya no sé si es el mejor o el más bueno del mundo o el villano de película clásico, pero es un crack, eso sí. Pero bueno. Sí, está cambiando el mundo, sí. Bueno, vamos con la siguiente película de hackers, de seguridad, Descifrando Enigma, ¿no? El nombre real es The Imitation Game. Esta historia al final es una historia real, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el resumen es que por Alan Turing, que es una persona pues, que durante mucho, bueno, Fran lo va a comentar, ¿no? El mayor y mejor hacker de la historia. Punto. Tiro el micrófono. Durante mucho tiempo repudiado. O sea, al final es un héroe de guerra, porque gracias a él y a la gente que trabajó con él, pues se dice que la Segunda Guerra Mundial se acortó durante muchos años, durante unos cuantos años, ¿no? Fueron capaces de poder descifrar el protocolo de cifrado que utilizaban los alemanes en su versión avanzada, porque los polacos consiguieron en una versión reducida de Enigma pues, poder descifrarlo. Utilizaron esa base para poder luego pues, poder descifrar al nivel avanzado de Enigma. Y en la película pues, se hacen muchos guiños a todo el trabajo que hicieron con criptoanálisis, ataques estadísticos, todo real. Lógicamente, porque son hechos reales, ¿no? Pero lo muestran de una manera bastante real, ¿no? Bastante fehaciente. Y en el año 40 y, no recuerdo, el 43, por ahí, ¿no? Sí, pues bueno. Estaban por ahí. Pues había muchos cálculos que hacían con su lápiz, ¿no? Sí, con su papel y lápiz ahí, y había un equipo detrás. Que eso quizá en la película no está
tan reflejado, pero bueno. ¿Quieres comentar Sí, algo? bueno, aquí puedo estar 5 horas hablando porque yo me encanta Alan Turing y he leído todo Alan Turing, incluso su tesis y todo. De hecho, quiero saber quién pone los títulos en castellano, por favor, quiero saberlo. Porque Descifrando Enigma, eso no. The Imitation Game, el nombre que tiene ahí, ese es el que tiene que quedarse. ¿Por qué no lo han llamado el juego de imitación? ¿Por qué? Porque el juego de imitación es la tesis de Alan Turing. O sea, Alan Turing hizo una tesis que se llamó el juego de imitación, que era justo donde salía el test de Turing. ¿Por qué? O sea, en España tenemos vamos, somos la hostia, con perdón. Por ejemplo, tenemos el mayor spoiler de la historia del cine es La semilla del diablo, ¿vale? Porque sabes cuál es la película esa, ¿no? O sea, ¿quién pone ese título que está diciendo lo que es realmente, ¿no? Cuando en inglés es El bebé de Rosemary, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, por favor, no toquéis los títulos. Bueno, y aparte de eso, yo os recomiendo que si vais a Londres, Bletchley Park, que ya he dicho las respuestas a esto, pero bueno, está a 1 hora en tren, y os aconsejo ir, de verdad, es una maravilla. Están los hubs, que son los sitios donde Alan Turing y su equipo trabajaba, y vais a flipar. Porque ahí es lo que dice Pablo, ahí podéis ver las sillas y las mesas en hilera con los lápices y los papeles, que era la secuencia de descifrado de los códigos de la máquina Enigma. Lo hacían a mano, hasta que llegó Alan Turing y dijo, esto lo vamos a automatizar. Pero no fue solo Alan Turing, estaba Joan Clark, había muchos más científicos con ella y científicas que no salen tanto nombre. No, de hecho, en la película parece que es Alan Turing el que monta la bomba, que es la máquina esa que ves ahí, que fue la que descifró la máquina Enigma, pero no, hombre, no, eso lo hicieron varias empresas, Sí, él la diseñó, no él y estuvo 4 allí. más en la película, ¿verdad? Pero bueno, sí. Claro, claro. Entonces, bueno, a mí de Alan Turing lo que me da pena es su final, porque claro, es el padre de la informática, es el padre de la IA, pero murió, se suicidó, no sé si lo sabéis, se suicidó con una manzana en vez de nada, y por ahí había un rumor que era que la manzana de Apple mordida y con los colores del movimiento homosexual, gay, ese era como una leyenda que si hubiera sido verdad, yo sería el fan número 1 de Apple, pero no, eso no es cierto, ¿no? Pero sí, bueno, ese fue el final un poco de Alan Turing, el padre de la informática actual, tal y como conocemos, ¿no? Y aquí del tema de Enigma podríamos hablar muchísimas horas porque es un tema súper interesante, ¿no? Ah, sí, voy yo. Oh, vale. Ostras, Sí. Star Wars, madre mía. Pues está aquí también. Pregunta Bueno, si la han visto. esta la conocéis, ¿no? Esa espero que sí. Digamos. Bueno, también el título, claro, la Guerra de las Galaxias no, es la Guerra de las Estrellas, pero bueno, ahí ese lo puedo pasar, ese sí vale. Bueno, aquí hay algo muy curioso. Si os acordáis, todos tenéis en la mente la imagen de R2D2, ¿no? Y de C3PO. Con la tecnología que había en aquella época, ¿por qué no se hacían robots más parecidos a los humanos, ¿no? Aquí lo conecto con la parte de Metrópolis, ¿vale? Acordaros de lo que os dije del Valle Inquietante. Ahí, esto es muy friki, de verdad, yo no lo he leído, pero lo he visto por ahí y he leído el libro, sé cuál es. Hay en el universo expandido de Star Wars, eso es un poco trampa, pero bueno, ahí te explican por qué los destructores imperiales no llevan una IA controlándola, por qué llevan 200.000 personas manejando un destructor imperial, por qué los robots son tan feos y no son robots con apariencia humana. Pues tiene una explicación, mancha. Yo me quedé alucinado cuando lo encontré, y es porque una revolución de las máquinas en su día y desaparecieron cientos de naves espaciales, cientos de personas murieron, y aplicaron un término que igual es algo que tenemos que aplicar en el futuro en la IA a día de hoy, que es el quitar el valle inquietante. O sea, cuando un robot sea un robot, que sea un robot. O sea, que tú lo veas y dices, eso es un robot, y no algo que se parezca a un ser humano. Eso lo veremos después en la película de Interestelar, que ya os digo que viene después, pero es curioso. Entonces, claro, y son robots dedicados a una tarea concreta. Fijaros, C3PO que era un traductor de idiomas, punto. No hagas nada más, solo sabes hacer eso y aquí te limito. Ese era C3PO y R2D2, que era un copiloto de las naves espaciales. ¿Tú qué haces? Pilotar aviones y ya está. Eso de la limitación de la IA es muy interesante porque puede ser una de las maneras para evitar que en el futuro se nos escape el control. O sea, tú dices, esta IA lo que va a hacer es este tipo de trabajo y de aquí no te salgas. Vas a hacer lo que yo te diga y nada más, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis un poco también el tema del borrado de la memoria, que también es curioso. Si os acordáis, durante toda la película aparece lo de le borramos la memoria al robot. Era como algo habitual reiniciar las máquinas. Igual esto es algo que tenemos que pensar. Quizás Star Wars nos está diciendo, fijaros qué fricada, que más o menos la solución a esto es mantener todos los robots en línea y en un control. Es decir, mira, son así y no te parezca nunca ser humano, ¿no? Más o menos por ahí puede ser la solución. Sí. Bueno, llegamos a Independence Day. Esta me encanta. Esta tiene truco, porque, bueno, ¿la habéis visto? Sí. Si alguno no la ha visto, pues que vea a Will Smith ahí Es muy malo. salvando el mundo. Es muy interesante. Bueno, es el año 96, tiene ya bastante tiempo. Al final de la película, ese es el spoiler, ¿no? El que no lo ha visto, pues ya se lo vamos a contar. Al final de la película hay un momento en el que para salvar a la humanidad, pues desde una nave, digamos, terrestre,
hackean a la nave extraterrestre, ¿no? Y entonces ahí, ¡pum!, se enciende la bombilla y dices, cuidado, que estamos metiendo un gazapo aquí importante porque estamos hackeando una tecnología extraterrestre, ¿no? Que no conocemos. Es como algo, dices, esto no tiene sentido. Y durante muchos años la gente pues, Se reía. se reía de eso. Se reía de eso porque, bueno, ¿con qué marca de ordenador hackearon a los alienígenas? IBM, ahí, no, pues no. No, Lo ha dicho Fran antes. sí. Fue un Eso es, la manzana mordida, Sí, sí. exacto. Una- Pues sí, aparece ahí. aparece PowerBook ahí. en concreto. Un Y un PowerBook. G. No, ya no me acuerdo el modelo. No me acuerdo, pero un PowerBook sí, un PowerBook. Antiguo, eso sí. Bueno, el caso es que el gazapo durante muchos años la gente se reía, dice, bueno, esto es surrealista, esto no es real. Pero en la versión extendida que sacaron después, explican que hubo una nave extraterrestre que cayó en el desierto. De hecho, la de Roswell. ¿Os acordáis todo el tema de Roswell, del ovni que cayó? Pues eso cayó 45 años antes. Claro, 45 años antes, como dice Fran, y eso les dio tiempo a estudiar la tecnología que utilizaban en la nave. Cuidado que empezamos a enlazar, cuidado que empieza a tener Ahora sentido, sí. cuidado. Entonces, meten el término de ingeniería inversa. Es decir, ¿qué es la ingeniería inversa dentro del mundo de la ciberseguridad? Pues es un arte, realmente es un arte. Sí. La ingeniería inversa es un arte. Al final es el procedimiento por el cual vamos a entender cómo funciona un protocolo, cómo funciona una aplicación sin necesidad de tener acceso, por ejemplo, al código fuente. El código fuente al final es el algoritmo, ¿no?, que dice, pues esto funciona así, 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 así. Pues hay protocolos que nosotros, analizando la red, por ejemplo, podemos ver, pues son unos y ceros. Y de ahí empieza a decir, bueno, pero este par de unos y ceros significa esto, estos 4 unos y ceros significa lo otro. Eso es la ingeniería inversa, que es un trabajo difícil porque hay que ver cómo qué significan las cosas. Con las aplicaciones ocurre algo parecido. Se pueden debuguear o depurar y se puede sacar un poco pues, el código ensamblador, tal, las instrucciones que se van a ejecutar. Entonces, a partir de ahí ya sé lo que va a hacer la aplicación. Pues ese concepto lo meten ahí y justifican de una manera un poco más creíble, tampoco súper creíble porque bueno, podría ser algo extraterrestre, pero dan un poco de lógica a todo esto. Y dices, bueno, ya no es tan locura. La gente dejó de reír. Dice, Sí, pues ahí esto me dio ya... una hostia. Sí, ahí estuvieron años hasta que lo sacaron, entonces le dio tiempo a Yo me reía mucho con justificar. esto, decía, jaja, hasta que vi la extendida y digo, espera Claro. un momento que tiene sentido esto ahora. Claro, tiene sentido. Bueno, pues Aunque la película es malísima, eso no lo quita que sea mala, pero bueno. bueno, entretenida, digamos. Eso, vale. Vale. Bueno, Interestelar. Vale, aquí os cuento otra vez el tema de IA y lo enlazo con lo de Star Wars. ¿Os acordáis de lo que os dije de los robots que no parecían robots, no? Digo, no, perdón, que no parecían humanos. Pues esto pasa en Interestelar. Interestelar es un peliculón, por cierto, ¿eh? Los TARS eran los robots que aparecían ahí. ¿Os acordáis? Los TARS eran robots eran como 3, no cilindros, eran como cubos, ¿no? O como rectángulos, que lo que hacían eran antihumanos total. Y es justamente por eso. O sea, esa es una idea que a mí esa idea me gusta mucho, ¿no? Es hacer robots que sean prácticos, pero que no parezcan humanos. Porque así evitamos esa sensibilidad de pensar de que son como nosotros, ¿no? Y realmente no son como nosotros. Eso es casi otra especie distinta que encima no tiene lo mismo que tenemos el ser humano innato, ¿no? Todo el tema de sentir, sentimientos y todo tipo de cosas. Con lo cual, me parece una idea bastante interesante. Y eso es lo que hace Boston Dynamics. Aunque, bueno, tiene un par de robots que son humanoides, pero si miráis toda la gama que tiene de robots, hay robots que son a lo mejor una simple grúa que tiene arriba como unas ventosas y no parece un ser humano, el que parece un perro, por ejemplo, que se puede poner de pie, que te abre puertas porque tiene una pinza. Eso está muy bien porque estamos evitando el valle inquietante y saber poner las cosas en su sitio, ¿no? Un robot es un robot y un ser humano es un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eso también que hace, lo que os dije, la especialización. Así podemos hacer que los robots hagan trabajos concretos y que no estén limitados a la forma física humana, sino vamos a pensar que tenga, yo qué sé, 20 brazos, o que tenga no sé qué, o por ejemplo, uno que tenga forma de serpiente y pueda ir por las tuberías. Así evitamos la limitación del ser humano, ¿no? Y una cosa también muy interesante en la película que me encantó, y es que el TARS empieza a hacer bromas con los humanos. Cuando hay un momento en que están despegando, y le pregunta el piloto, le dice al TARS, oye TARS, ¿cómo va todo? Dice, bien, bien, vamos de camino a montar la primera colonia en la que yo voy a poner humanos esclavos. A todos se ríen, la tensión del momento cae un poco y eso entraría en la parte de emociones y sentimientos. Pero esto lo contaré después con otra película que se llama Her, que después contaré. Os dejo ahí. Bueno, pues vamos con La Red. Bueno, La Red es una película del 95, está protagonizada por Sandra Bullock. Por Sandra Bullock, sí. No, estaba viendo si era la pregunta, igual si iba a responder a la es verdad, pregunta, sí. no. Sí. Y bueno, ¿qué hace Sandra Bullock en esa película? Pues ella es analista de malware, ¿vale? Analista de malware, más o menos. Entonces, ella, bueno, hay varios guiños que hacen al futuro con la informática,
pero ella es analista de malware. ¿Qué hace un analista de malware? Pues, ¿sabéis lo que es el malware? Software malicioso, ¿no? Malicious software. Software malicioso. Troyano, suena, virus seguro suena. El virus, troyanos, el ransomware, que está ahora muy de moda, que te cifra los... ¿Habéis visto el anuncio de Incibe en la televisión? Que sale la muchacha ahí, pip. Al final, el ransomware, ¿qué hace? Pues os cifra archivos y os pide un rescate. Y ahora muchas empresas estaban siendo atacadas por este tipo de malware, ¿no? De amenazas. Bueno, pues esta mujer, lo que hace en la película ella es analista de malware, analiza malware, ¿vale? Busca malware, intenta saber cómo trabaja el malware. Eso es un puesto de trabajo real hoy en día. En el 95 lo sería en algunos sitios muy especializados, temas de Estado, gobierno, etcétera. Pero hoy en día sí que las empresas tienen este tipo de puestos. Entonces lo que hacen es analizar precisamente, pues, por ejemplo, las casas antivirus tienen sus analistas de malware, lógicamente, ¿no? Entonces, intentan saber cómo funciona el malware. Hay un nuevo malware, que salen muchísimos diariamente, pues intentan saber qué cosas hacen para destriparlos y luego para poder proteger a los sistemas, ¿no? Pues esta mujer tiene ese rol en el año 95. Ahí tenéis una captura un poco de lo que ella puede... Bueno, sale en la película, algo parecido a esto, no exactamente esto, pero algo parecido a esto, donde veis ahí código hexadecimal, que sabéis que va en código hexadecimal base 16, es decir, de 0 a la F, de 0 al 9 y de la A a la F. Bien, eso lo digo porque luego hay una película por ahí que meten un gazapo importante con el código hexadecimal, que aparece una G, aparece una N, y eso pues no puede ser, ¿no? Pero bueno, el caso es que la película, bueno, pues está bien. Y hay una serie de guiños, sale jugando a un juego en la película, que es, bueno, ¿alguno sabe cuál es? Uno de los primeros juegos en 3D, uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros, que era el Wolfenstein 3D. ¿El Wolfenstein nos suena? Sí, a los más jugones sí, ¿no? Vale. Y los más viejos también. Bueno, ahora no, ahora lo hay muy actual. O sea, es un juego que no ha pasado nunca de moda, ¿no? Bueno, y luego hay un guiño que hacen a la informática donde también dejan entrever cosas que ahora para nosotros es muy común. Por ejemplo, cuando vosotros reserváis un billete de avión, podéis elegir el asiento donde vais a sentaros. Pero estamos en el 2021. Bueno, cuando se podía viajar normalmente, en 2019. Venga, eso se puede hacer en el 2019. Pero estamos hablando del 95. Que normalmente en el 95 Internet todavía no estaba en todas las casas, ni estaban las empresas transformadas digitalmente como están actualmente, etc. Y en esa película aparece esa funcionalidad de voy a reservar un billete de avión y voy a hacerlo y voy a elegir el sitio donde me voy a sentar. Eso es un guiño también que hacen al futuro bastante interesante. Interesante, sí. Bueno, lo que decía de Her. Her es un peliculón. ¿Alguien ha visto Her? ¿Sabéis cuál es? Esa película parece romántica. Yo a mí un día comentando un poco la película me dijeron, ¿qué es romántica la peli y tal? Y digo, no, es el fin de la humanidad. Eso es verdad. Porque es lo que pasa en la película. Si os fijáis, es una IA, un sistema operativo, de hecho lo nombran así, que por cierto, no sé si sabéis quién hacía la voz original, que si la veis la tenéis que ver en original, porque la voz es acojonante. Y entonces lo que pasa aquí es que se enamora de la máquina. ¿Por qué? Por la forma de interactuar con él. Y esto es algo de la IA que yo personalmente, es algo personal mío, lo tengo metido desde que un día vi en el museo del MIT, en Boston, compré un libro que se llamaba ¿cómo era? Se llama Sentimientos de máquina o algo así. Y te explicaba de que en el futuro habrá que darle sentimientos a las máquinas, pero no que sientan, sino que entiendan los sentimientos del ser humano. Hasta ahora, Alexa, Google, Siri, todo ese tipo, realmente lo que hacen es responder a tus preguntas, pero no son empáticos. O sea, tú le dices a Siri, pon la luz, vale, pero yo quiero que una IA diga, oye, Fran, te veo un poco decaído, te voy a poner una canción que te gusta mucho, por ejemplo, ¿no? O incluso para personas mayores, ¿no? Además, eso es bastante sencillo. Haría falta un análisis facial nada más, porque eso ya está enumerado. Por ejemplo, es que aquí no lo he puesto, pero hay una plantilla que viene en el libro que te dice, para saber si alguien está triste o está feliz, mira el punto 1, 4, 7, 16. ¿Y qué son? Que esté en la mejilla hacia arriba, que se vean los dientes, ¿qué tal? Eso se está riendo. Y eso computacionalmente es muy sencillo. Es que no haría falta ni siquiera IA, ¿no? Con sacar un poco los landmarks de la cara y sacar los puntos, ya sabrías realmente si está feliz o está triste. Pues esa interacción, ojo que lo que digo es que no quiero que la IA tenga sentimientos, sino que entienda los sentimientos del ser humano. Eso es un paso que tiene que pasar y que pasará. Y para mí, por ejemplo, para gente o para personas mayores, por ejemplo, que viven solas, imaginaros lo que sería un Google Home, ¿no? Que le dijera, oye, Jaime, te veo un poco decaído, mira, ¿quieres que juguemos a un juego? O, fijaros, que tenga esa propia iniciativa en función de lo que la persona
le está transmitiendo a esa máquina. Y eso es muy sencillo, es cuestión de coger sensores y ir transmitiendo esa información a la máquina. Pues bueno, en Her pasa eso. La máquina, lo que pasa en la película es que el sistema operativo, la IA, está analizando continuamente al ser humano y llevándolo a su camino, porque le está pidiendo cosas, le dice que haga una cosa, otra cosa, y eso lo va llevando para que la IA vaya aprendiendo, ¿no? Y bueno, al final lo cuento, me da igual si no lo he visto, pero al final se ve el chico con una chica que también se enamora de otra IA, mirando el cielo, cómo se pone el sol, pero el sistema operativo le ha dicho, hasta luego, ahí te quedas, y desaparece y se fusiona con otra IA. Y ahí quiero meter un término también que es interesante, que es el tema del transfer learning, que es como algo que da mucho miedo al tema con el tema de la IA, y es la transferencia inmediata de conocimiento. Mira, conecto con Matrix, cuando Neo dice, quiero aprender Kung Fu, y aprende Kung Fu al momento, eso se puede hacer a día de hoy. Los coches de Tesla están interconectados, y cuando uno aprende que una señal de stop tiene una forma diferente porque tiene un golpe arriba a la derecha, la transmite a un ordenador central que nos hemos enterado de él hace poco, que era un secreto del malvado Elon Musk, y directamente se comunica con los demás y aunque esté en Japón le dice, oye, cuidado que esta señal de stop está rota, pero es un stop. Ah, vale, vale. Eso es el transfer learning. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Teachable Machine, que supongo que lo conocéis. Tú directamente exportas un modelo y copias ese modelo y lo pegas en cualquier sitio y estás transfiriendo ese conocimiento en cualquier aparato, desde una Raspberry Pi que no tiene potencia, pero podría funcionar, hasta la CPU más grande del mundo, ¿no? Sí. Un segundo. Hablando del transfer learning, si lo llevamos, por ejemplo, al mundo de los antivirus, que la mayoría de vosotros solamente tengan un antivirus en casa, cuando vuestra marca de antivirus también tiene este tipo de aprendizaje colaborativo, es decir, cuando uno se detecta un tipo de archivo malicioso por comportamiento en una máquina en el mundo, hay empresas que son capaces de decir, bueno, pues esta información la puedo llevar a otros antivirus para que puedan aprender, decir, oye, pues esto que ha ocurrido en tal sitio en el mundo, que no ocurra que no pueda afectar a otras máquinas en otra parte del mundo. Eso también es un poco en el mundo de la ciber, pues lo que Fran nos ha comentado Sí, tú. Claro, tú. Bueno, pues la red social. Vamos rápido, sí. ¿Qué red social es? Muy bien. Bien. Bueno, pues la red social del año 2010 es una película biográfica, ¿no?, sobre la vida de Mark Zuckerberg. Y bueno, pues es bastante real, cuenta un poco sus comienzos y tal, los destellos que hay sobre la parte informática están bien, pues se les ve ahí programando y tal, no está ahí nada raro. No hay ningún gazapo de esto de que están tecleando un montón de letras, ¿no?, sin pulsar el espacio, que dices, es raro, ¿no? O sea, cuando vosotros tecleáis, el espacio lo tenéis que pulsar sí o sí, en algún momento. Programéis, estáis chateando, hagáis lo que hagáis, tenéis que pulsar el espacio. Pues si os fijáis en los vídeos, cuando veis eso está... O que teclea así. O así, ¿no? Bueno, el caso es que hay una parte en la película donde se les ve tomando chupitos y están resolviendo, están jugando un CTF. ¿Y esto del CTF qué es? El Capture the Flag, ¿vale? ¿Y qué es un Capture the Flag? Pues un Capture the Flag es un juego en el cual tienes que atacar a otros sistemas para conseguir la bandera, ¿no? Entonces hay unos juegos con diferentes temáticas donde al final tienes que hackear máquinas, ¿no? Entonces hay un escenario, un entorno montado con diferentes máquinas, con diferentes vulnerabilidades o diferentes técnicas a utilizar o diferentes ámbitos. Y los protagonistas ahí los están hackeando, están consiguiendo las banderas, etc. Es un guiño que hacen también a la parte del hacking, oye, bastante interesante, puede pasar desapercibido, tú les ves ahí tomando chupitos y la gente se queda más con que están de fiesta tomando chupitos, pero están con el ordenador y están ahí resolviendo el CTF. Vale. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Juegos Sí. de guerra, si quieres. Bueno, Juegos de Guerra tiene las dos partes, realmente. Bueno, esta película, si no la habéis visto, esto sí que es un Daría mucho tiempo aquí yo. Un más. Quiero 2 horas a explicar esto. Es del 83, fijaros. Y bueno, ahí sabéis que la historia va, pues eso, de una persona que contacta con una máquina y al final casi lían la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pues más o menos el resumen es ese. Entonces, hay una técnica que utilizan que se llama Guardialing, antigua, que para poder conectar con máquinas, pues llamabas a números de teléfono, ¿no? Entonces te podía responder una persona, te podía responder un fax, te podía responder un ordenador. En la película se ve como así contacta con Joshua, que era el ordenador que casi causa la Tercera Guerra Mundial. Entonces, porque le dice, ¿quieres jugar a un juego? Y parece que es un juego, pero no es un juego, ¿no? Están ahí desplegando casi misiles para lanzarlos. Entonces, contactaban con las máquinas así y descubrías máquinas así, llamando a números de teléfono. Te contestaba un ordenador, te sacaba una pantallita de Telnet, un Telnet. ¿Recordáis el Telnet? ¿Alguno? Ahí eso es muy antiguo. Eso es una señal viejuna. Eso es muy antiguo, sí. Y el puerto 23
Y entonces, pues, conectaban por ahí con el ordenador y lo podían pues, manejar y tal. Eso es un guiño que hacen muy interesante al Guardia Alien. Y luego también el sueño fantasioso de poder cambiar las notas y tal, Sí. que bueno, lo hacen también pues en aquella época, no había esas protecciones y tal, contacta con el ordenador del colegio y cambia las notas de la chica que le gusta, ¿no? O algo así. Sí, no me y las acuerdo. suyas también, las dos. Y las suyas también, hombre, ya de paso. Hombre, Pues, ya que estoy. Ya que me... pero bueno, estamos hablando del 83. Claro, es un hito, porque en el año 83 la gente, pues, lo de los ordenadores se les quedaba un poquito lejos y Internet ya ni Ya, lo ni te cuento. cuento. Vale. Bueno, lo único de esta película rápidamente es que al final, si os acordáis del final de la película, lo que hace Joshua es jugar contra sí mismo al 3 en raya y se vuelve loco ahí trabajando. Eso yo creo que era aprendizaje reforzado. O sea, estaba aprendiendo en base a la experiencia con recompensa. Eso es una técnica. De hecho, hay tres algoritmos, ¿no? De ya, supervisado, no supervisado y reforzado, ¿no? Y ahí ya se puede ver un poco eso de aprendizaje de máquina en función a la experiencia, porque va jugando, ve que si hace un movimiento negativo, positivo, bueno, pero aquí podríamos hablar un buen rato de esto, pero no me quiero ir sin hablar de la siguiente, que es 2001, y no, 2001, eso es. Esto es alucinante, pero no 2001, 2001 y 2010. ¿Alguien ha visto 2010? Es la segunda parte. Hay una segunda parte, increíble, es 2001. Bueno, sabéis que en 2001 lo que pasa es que HAL 9000 se vuelve loco y se carga la tripulación y adiós, muy buenas, ¿no? Eso fue lo que pasó. Pero en 2010, bueno, quiero decir que toda la parte de HAL es impresionante. Lo realista que es, ¿no? La forma en la que va actuando y por qué actuó así HAL, por qué se cargó a la tripulación. Es que esta película es para analizarla y de hecho Arthur C. Clarke, que fue quien escribió la novela original, deja mucho que pensar y siempre decía lo mismo. Decía, oye, esta película, pues estoy hablando del futuro, o sea, es algo interesante. ¿Por qué? En 2010 mandan una expedición de rusos y americanos a ver qué ha pasado con HAL. Porque claro, HAL se queda, la nave se llama Discovery, se queda dando vueltas alrededor de Júpiter, pero nadie sabe qué pasó. Se cargó a 5 o 6 personas, pero no sabe por qué. Mandan al que inventó a HAL. ¿Y sabéis quién era el que inventó a HAL? Se llamaba Dr. Chandra. ¿Y sabéis quién era? ¿Físico? ¿Un informático? No, era un doctor psicólogo. Y esto me rompió la cabeza cuando me enteré. Y digo, ostras, están enviando a un psicólogo a arreglar a HAL. Y en la película 2010, esto es un spoiler como un castillo, pero os lo cuento, lo que hace el doctor Chandra es sentarse delante de HAL y no saca y hace un debugging, como ha explicado Pablo antes, del código fuente. ¿Por qué? Pues porque ya a ese nivel, estamos hablando del tema de las black boxes, ¿no? No sé si sabéis que llega un momento que una red neuronal no sabemos cómo funciona. Esas capas ocultas que tiene entre medio, no sabemos cómo esos pesos se han calculado, porque no. Sabemos cómo ha ido evolucionando, pero no sabemos en concreto dónde podía haber un fallo. ¿Y cómo reaccionas con la máquina? Pues en ese momento utilizando el lenguaje natural. ¿Y qué hace Chandra? Se sienta delante de HAL y le dice, HAL, te has pasado un poco, te has cargado 5 personas, macho. Dice HAL, bueno, ya, pero es que me dijeron esto. ¿Y qué te dijeron? Pues me dijeron que no le dijera que la visión realmente y que me la mantuviera oculta y proteger, que nunca le contara a ellos que venía a ver un monolito y no venía a explorar Júpiter. Ah, vale. Entonces te la has cargado por eso. Claro, yo te pongo acordado de las leyes de Asimov, ¿no? Entonces dijo, no, mi supervivencia y la del objetivo era lo primero, fue la orden principal. Pues eso, Chandra, y una parte, y aquí me pongo un poco más serio porque es muy emotivo, como va hablando y le va diciendo, lo has hecho mal, mira, lo has hecho mal por esto y por esto. Pero es que lo estaba haciendo, lo hacía contra reloj, porque si no era capaz de convencerle, él iba a morir. Y hay un punto en el que le dice a HAL, oye HAL, ¿quieres que me quede contigo y muera contigo aquí? Y le dice, no porque sé lo que vale una vida humana, aunque me haya cargado 5 o 6, pero bueno, sí, sé lo que vale. Y esa conversación yo creo que deberíamos de estudiarla en el mundo de la IA. Porque claro, es que eso va a ocurrir. Yo tengo claro que el día que queramos arreglar una máquina que utiliza el lenguaje natural, tipo Siri, tipo tal, o que utiliza comunicaciones verbales con el ser humano y visuales, tendremos que hacerla razonar y no programarla. Ya está programada, ahora tenemos que hacerla razonar. Y esa parte es muy curiosa y creo que está marcando el futuro. Y bueno, y lo que veis abajo del todo, el kill switch, ¿veis el kill switch de abajo? Es porque hay una parte en la que desconectan a HAL. Y es algo que también que tenemos que hacer. Tenemos que ir pensando en hacer el kill switch, que es el decir, te desconecto, ¿no? Meterle una bomba lógica para decir, muy bien, sí, vale, pum, pero yo te desconecto, macho, y te callas la boquita porque sé que la va a liar. Entonces el kill switch debe ser algo también muy importante que poner. Y ya vamos tarde, ¿no? Entonces, bueno. Sí, ya van los... No, ahora ya podemos hablar de esto. Bueno, estas son películas que Black Hat no está mal. Sí. Operación Swordfish se pasa un poco de la raya, ¿no? Sí. Ese es el típico hacker con 200.000 monitores, creando con las dos manos y con los codos. Sin espacios, sin meter espacios y tal. 23, os la recomiendo, una película alemana de Karl Cox, que habla del Chaos Computer Club, que es uno de los más famosos grupos de hackers, que habla de la persona que
se cree que lo mató o la CIA o la KGB, porque se metió tan a fondo dentro de los secretos de Estado de ambos países que al final murió, era un alemán y murió quemado en un coche en las afueras de Múnich, ¿no? Entonces, no sabes si fue la KGB o la CIA. Es súper curiosa la película. Sí, y nada, nos queda esta. Y bueno, aquí también podríamos hablar muchas horas. Star Trek está muy bien, la original, porque lo que habla es de una IA extraterrestre que llega a la Tierra. Pero bueno, aquí ya podemos estar hasta mañana hablando. Sí, tenemos que ir rapidillo Y bueno, eso, que lo mejor es ser amigos, ¿no? Ser amigos, pero con el kill switch aquí. Soy tu amigo, pero yo te desconecto si veo que te vas de mi control, ¿no? Bueno, y luego la seguridad 100% no existe. Bueno, eso es una frase que se dice, es una máxima que se dice en la ciberseguridad y es así, ¿no? Que nada puede estar... O sea, habéis visto en el último verano, habéis estado viendo en los últimos meses cómo ha habido ciertos ataques a empresas, al Estado, y dicen, es que hay mucha gente que dice, pero claro, es que ¿eso cómo puede ocurrir 2 veces igual, tal? Bueno, la seguridad 100% no existe. Es cierto que hay que poner medidas y al final la seguridad consiste en si el beneficio que van a obtener en atacarte es menor de lo que les cuesta atacarte, no te van a atacar. Entonces, cuanto más protecciones pongas, la seguridad es como una cebolla. Tiene capas. Cuantas más capas pongamos de protección y sea más difícil que ataquen, reducimos la probabilidad y también reducimos la necesidad de atacarte porque el beneficio es menor porque me lleva más coste. ¿Vale? Eso es un poco. Pero el 100% seguros nunca vamos a estar. Pero igual que no estamos en el mundo físico. En el mundo físico vosotros no podéis estar 100%. Estamos en un país seguro, pero pueden entrar a robar en casa. Os pueden robar en la calle. Puede pasar, ¿no? Pues en el mundo digital ocurre lo mismo. Nunca podemos estar 100% seguros, pero tenemos que ser conscientes de los riesgos y poner, a nivel de empresa y de Estado, pues poner las protecciones lo máximo posible para reducir esa probabilidad. Y una cosa, yo soy ingeniero, yo no soy psicólogo, que he dicho 5 veces lo psicólogo y parece que soy psicólogo, que yo apoyo. No, es informático, apoyo, es informático. Pero vamos, que por eso me rompe la cabeza eso, ¿no? Pero bueno. Y si no, que se lo digan a Darth Vader. Que un robot alrededor le hackeó la Estrella de la Muerte con 2 cosas que hizo así, mucha seguridad, muchas naves, pero llega ahí por dentro, nada, afuera. Un insider. Un insider, exacto. Una persona de dentro que al final lo hace, una persona que está dentro de la empresa, en este caso la Estrella de la Muerte, que puede pues, sacar información de afuera, venderla mucha fuerza, pero... Bueno, pues muchas gracias y cualquier duda o consulta, pues aquí estamos. Gracias. Vale. ¿Esto dónde está? Uy, ahora que le pongo pantalla completa esto. ¿Dónde está la pantalla completa? Bueno, hazle ahí la foto. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Aprovechar ahora y mire, y así no veis los fricazos que somos, si tenéis la oportunidad. El de Windows. No, y no es coña, no es coña, y no es coña. Te viene con el sistema operativo, tú pagas tu Windows 10 y te viene un Windows Defender y es cierto, bueno, por defecto ya viene bastante bien configurado para atajar. Bueno, y luego pues hay diversas marcas que ya, bueno, pues ahí tienes que ver un poco el mercado, lo que hay. Y actualizar siempre, está bien. Sí. Te escuchamos, nosotros, Sí, la grabación igual no. Ostras, es que estaba, pero la he quitado, es que si no, no me da la vida. Sorprende Totalmente que te estás esperando tantos ejemplos. Al final, culturalmente nos afecta tener tantos ejemplos negativos sobre las inteligencias artificiales. Y al final la acaban liando porque vende entradas. Y en esa película, también es un poco spoiler, pero bueno, sorprende que no pasa nada de lo que te esperas. Sí, ayudas realmente al protagonista, lo está ayudando. Sí. Pero es cierto que también le engaña, porque en ningún momento le dice realmente el tema de la clonación, y ahí va el spoiler, ¿no? El tema de los clones. Claro, porque no está programada para eso. Claro, pero tampoco es empática. Exacto, claro. no, estaba en la lista, ¿eh? De hecho, Sí. tenía, creo que había 10 más que he quitado. He quitado 10 películas, imagínate. Pues claro, ya me la pasarás. Es que esto viene de una charla que dimos en la Fundación Telefónica, en la que solamente era sobre IA y cine. Entonces ahí había más, y estaba Moon, estaba Saturno 3 también, no sé, ya más películas. Es que será por películas, pero bueno, pero ha sido un buen apunte de Moon, ¿eh? Muy bueno. Qué silencio. Si es que es normal, después de lo que hemos soltado aquí, de las fricadas que hemos soltado.
También, también.